Sin duda la industria del cine es una de las industrias más importantes, así como que cada año recibe miles de millones de dólares, debido a que ésta se ha vuelto parte primordial en nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar del origen del cine, así como de los hechos que precedieron a este. Los griegos y los romanos mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas, que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca, iluminadas con luz ubicada a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de la linterna mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego fusionar en inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica. Las innovaciones estaban a la orden del día. Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés Joseph Niepce crea la cámara obscura, un aparato que no alcanzó la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotipo, como se le conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Marc Roget, médico francés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según su teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes y también calcular los detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto se realizaron varios efectos ópticos como el traumátropo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parece formar parte de una única imagen. Promediando el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante William Laurier Dixon creó y patentó el kinetoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Eastman. Edison se había inspirado en el sopraxiscopio, creado en 1879 por Edward Muybridge, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No logró agregarle la grabación de sonido al kinetoscopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federal Nacional de Clubes de Mujeres de los Estados Unidos. Pero las funciones del kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionamiento del kinetoscopio y su masividad llegó desde Francia, de la mano de los hermanos Louis y Auguste Lumière. Ambos crecieron en Lyon y trabajaba en el taller fotográfico del padre Antoine Lumière. Auguste se desempeñaba como administrador y Louis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de fotografía. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Por medio de Antoine adquirieron un kinetoscopio. Tras estudiarlo en detalle, decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo, debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso, las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó a las películas mudas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonidos directos, solamente imágenes, pero esto ya alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones que presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudio para unos pocos, optaron por mostrarlas a todo el público. El cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales capitales europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias. Pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función del 28 de diciembre fue el responsable de llevar este invento a otro nivel. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo
impresionismo. Luego volvió a París para trabajar en la pequeña empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando murió su padre, decidió no seguir con la compañía, vendió su parte y compró el teatro Robert Houdin. Tras quedar maravillado con las primeras proyecciones, quiso adquirir un cinematógrafo, lo que le fue negado por los hermanos Lumière con la explicación de que a la larga dejaría de ser un negocio rentable. De hecho, ambos pronto desaparecieron del ámbito cinematográfico, pero sin darse por vencido, Méliès consiguió una versión del kinetoscopio por el lado del electricista inglés Robert Paul y comenzó a hacer sus propias filmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses y de otros precursores, pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la Plaza de la Ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otra con mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méliès había descubierto lo que sería una herramienta fundamental en el cine: los efectos especiales. Gracias a esto, la industria del cine se volvió una industria muy rentable. Poco a poco fueron naciendo estudios cinematográficos que más tarde decidirían trasladarse a un lugar llamado Hollywood.